¿Alguna vez usaste un agente BCP o el agente de algún banco? Pues este año 2026 cumplieron 20 años de su lanzamiento como canal. Formalmente conocidos como cajeros corresponsales, fue un modelo bastante disruptivo que fue iniciado por el BCP en el Perú, basándose en algunos modelos vistos en otros países más cercanos, por ejemplo, como el caso brasileño. Y se trataba de acercar los servicios financieros antes disponibles solamente en agencias bancarias, dados y entregados por empleados del banco, a un modelo mucho más democratizado que llegaba a los confines de los barrios de los distritos de todo Lima e inclusive provincias, localizándose cerca a tu casa de 2 o 3 cuadras de donde vivías o trabajabas. Y en algunos otros casos hacía la diferencia entre tomar transporte público por 20 minutos o hasta 50 minutos para poder hacer una transferencia bancaria, un pago de servicios o un simple retiro de efectivo. Fue tal el éxito de este formato que el término acuñado por el BCP agente fue reutilizado por los demás bancos, formalizándose así el nombre del canal por el cual bancos o algunas otras instituciones comerciales no bancarias entregaban productos transaccionales o servicios con capacidades de pagar servicios o adquirir productos digitales, o pagar algunos recibos de servicios, contratar algunos otros servicios. A pesar de que ya existía la banca por internet y la banca por teléfono, este modelo realmente acercó lo que se llama bancarización a millones de personas. En ese momento la bancarización estaba por debajo del 40% y sin duda esto animó a que muchas personas se acercaran a los bancos a aperturar cuentas y así poder facilitar envíos de dinero, recepción de dinero, algunas transacciones económicas, intercambios comerciales, un modelo que se había potenciado gracias a la cercanía de los servicios financieros cerca de tu teatro de operaciones, de tu oficina, de tu empresa o del lugar donde vivías. Formé parte del equipo inicial que desarrolló este nuevo canal por aproximadamente 5 años y me gustaría contarte algunas de las estrategias que se pudieron implementar con la finalidad de lograr el éxito de este canal. Fue tan disruptivo como Yape hoy lo es en el mercado y podríamos llamarlo un yapeo analógico o un yapeo hecho desde un canal presencial. El éxito se enfocó principalmente en potenciar a los usuarios acostumbrados a medios de pago físicos o presenciales en un mundo donde ya existían algunas alternativas digitales. Es decir, convirtió la posibilidad de sumar ambos mundos, un mundo híbrido digital y un mundo híbrido donde había mucho efectivo haciendo y facilitando las transacciones y los diferentes journeys de los usuarios. Esto no solamente potencia el mercado hoy, sino lo potenció en su momento y lo seguirá haciendo. Porque por más digital o poco digitales que sean algunos usuarios, la gran mayoría de las personas vivimos en un mundo híbrido donde utilizamos los distintos medios de pago según nuestra conveniencia, momento, riesgos y algunas otras variables que hagan que uno tome una decisión de pagar algo en efectivo o algo a través de tu tarjeta, a través de una transferencia o simplemente a través de un QR. El canal potenció a los usuarios híbridos acostumbrados a un mundo físico, con mucho efectivo, con mucho cash, y un mundo paralelo digital. De hecho, muchos de los modelos de billeteras actuales, no solamente en el Perú, sino en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Ecuador y Argentina, se han visto muy potenciados a partir de que se disponibilizaron algunos canales presenciales con la finalidad de facilitar la recarga física de las billeteras y también la descarga o cash out de efectivo de tus billeteras o de algún pago que necesitas realizar en efectivo. Si vamos a un caso de uso de un usuario que en el día a día utiliza un mundo híbrido, tenemos los siguientes. Un usuario que genera sus ingresos de forma diaria, pero en un entorno informal, donde recibe el 80 o 90% en efectivo, contante y sonante. Que necesita enviarle dinero a su hijo que está en otro lado de Lima, probablemente en la universidad, o a su esposa que está a horas de distancia, considerando el tráfico y demás variables alrededor, pero de forma digital. O aquel usuario que tiene sus ingresos totalmente bancarizados y además pertenece a un ecosistema formal que consume en un ecosistema probablemente más informal y presencial que le demanda el uso de efectivo. Ambos mundos convergen y se suman las necesidades y en algunos momentos el pago es absolutamente digital o físico o inclusive la recarga, el ingreso se maneja de forma física para poder dar continuidad al uso o a la práctica física o digital en función a la necesidad de cada persona. La oferta de servicios tenía que ser sin duda algo muy cercano a las personas, algo que de alguna forma reemplazara su costumbre actual en vez de ir directamente a una agencia que pueda
tomarle 30 o más minutos desplazarse hasta ella, lo podía hacer a 2 o 3 cuadras o simplemente de camino o de pasada dentro de su flujo habitual de ir al mercado, de ir a su trabajo o dirigirse a cualquier lugar físico. La oferta nació con pago de servicios de luz, agua, cable, telefonía celular, telefonía física, de forma que se facilitaran los pagos comúnmente enfocados entre las quincenas y los fines de mes. Mercados populares, como por ejemplo pagar Yambal, Ebel, Unic o alguno de estos catálogos que hasta el día de hoy consumen y demandan muchos pagos, tanto digitales como físicos. Por supuesto, depósitos y retiros asociados muy comúnmente a los pagos semanales, quincenales o fines de mes, donde la demanda se centraba en gran volumen en esas fechas. Funcionalidades básicas como las de saldos y movimientos. Sí, fuimos sumando diversas transacciones que en el ticket promedio nunca estuvieran por encima de los 100 soles. Sin duda, habían oportunidades de ticket muy por encima de los 500 soles. Sin embargo, pensábamos siempre en el flujo de caja o la disponibilidad de fondos de un comercio promedio que nunca estaba por encima de los 1.500 o 3.000 soles. Y evidentemente, a medida que tuviéramos un menor ticket, más transacciones y por lo tanto más clientes que pudieran verse atendidos en sus necesidades diarias. Algunas cosas a las que nos enfrentamos en las etapas iniciales era que muchos comercios no tenían un flujo de caja por lo menos mínimo para poder afrontar o enfrentar una cantidad de transacciones que nos permitiera cubrir una demanda mínima en el mercado. Sin embargo, su ubicación o la cercanía al flujo de personas era sumamente interesante y entendimos que en algunos casos aquellos negocios que todavía estaban de forma incipiente desarrollando su crecimiento podían invertir, sea efectivo o con dinero en las cuentas, por lo menos con un fondo de 3.000 soles que le permita operar, o mínimamente 1.500 soles en aquellos casos donde el equilibrio de entradas y salidas de dinero fueran de alguna forma constante o equilibrada, se aseguraba la continuidad de la oferta transaccional y la disponibilidad de los servicios. Estos aprendizajes, sin duda, no solamente potenciaron otros canales bancarios en el Perú y algunos canales similares con un frente no bancario implicado 100% servicios transaccionales de empresas comerciales, como recargas de celulares. Esa estrategia y conocimiento de mercado me ayudó a conocer y poder resolver algunas necesidades similares en Ecuador y en Argentina. Recuerdo mucho el caso de un banco digital que se cuestionaba seriamente el hecho de tener canales presenciales, sea a través de agencias, cajeros corresponsales o ATMs, a finalidad de poder revertir o cubrir las necesidades en que sus usuarios necesitaran atenciones presenciales para poder resolver algunas necesidades. Pasar desde poder definir teniendo o por tener canales propios o simplemente colgarte a través de la infraestructura ya desarrollada por otros para poder solventar las necesidades de tener ATMs, necesidades de tener redes de recaudo o redes de pagos, de forma de poder llegar más eficientemente a gran cantidad de personas sin dar vuelta atrás a tu estrategia, donde la oportunidad de no tener infraestructura física haga la diferencia de un modelo de costos más eficiente a lograr llegar a tus clientes de forma más efectiva sin la necesidad de ser propietario de la red.